Buen día, compañeros médicos. Soy la doctora Brenda Guadalupe Casares Reyes, soy médico pediatra, encargada del programa de infancia de la Secretaría de Salud. En esta ocasión vamos a hacer una revisión de lo que es las enfermedades diarreicas agudas. Y empezamos con lo que es la definición de enfermedades diarreicas agudas, que es un padecimiento que se caracteriza por incremento en las evacuaciones y disminución en la consistencia de las mismas. Todo esto tiene una duración menor a 14 días y para que se caracterice o para que se denomine como diarrea, debe de haber más de 3 deposiciones en 24 horas. Es importante también recordar que la Organización Mundial de la Salud nos hace hincapié en que la deposición frecuente de heces no se considera diarrea mientras no tengan una consistencia líquida. Asimismo, es importante que a las mamás, sobre todo adolescentes que estén amamantando, se les haga el hincapié de que el niño que es amamantado, que está recibiendo lactancia materna, puede presentar consistencias frecuentes, pastosas, y que no necesariamente eso es una diarrea. ¿Por qué hablar de diarreas? Porque la enfermedad sigue siendo un motivo de hospitalización frecuente. Es un problema de salud pública, a pesar de todos los avances que hay en cuanto a la salud. Y en la población continúa habiendo mala información. Todavía escuchamos en las comunidades a la mamá, a la abuelita, a la comadre, inclusive nosotros en algunos personal de salud, todavía escuchamos que la diarrea la están manejando con remedios caseros. Entonces, por eso es importante que estemos continuamente revisando lo que son las enfermedades diarreicas agudas y el tratamiento oportuno y adecuado. ¿Cuál es la causa de las enfermedades diarreicas? De un 70 a un 80% de las enfermedades diarreicas son de origen viral. Únicamente un 10 a un 15% son de origen bacteriano y únicamente el 5% son de origen parasitario. Es importante que recordemos esto porque continuamos administrando y recetando muchos antimicrobianos cuando únicamente pues nuestros pacientes de un 10 a un 20% deberían de recibirlos. Todavía vemos muchos pacientes a los que se les detectan evacuaciones con moco o con sangre y que encontramos las recetas con metronidazol, cuando estamos viendo que las infecciones parasitarias únicamente representan un 5% de todas las enfermedades diarreicas. ¿Qué se está haciendo para disminuir la mortalidad en el mundo? Bueno, la Organización Mundial de la Salud y la OPS desde 1978 están trabajando para disminuir las muertes por las enfermedades diarreicas agudas. En México, ¿qué es lo que se hace? Bueno, pues en México sabemos que nuestra principal prevención es la vacunación. La vacuna contra el rotavirus es la que se ha estado aplicando en todos los menores de 6 años, a los 2, a los 4, de 6 meses, a los 2, a los 4, a los 6 meses. Y se están haciendo actividades durante las Semanas Nacionales de Salud, que es la repartición de albendazol, la repartición de vitaminas y sobre todo la promoción a la lactancia materna. Asimismo, nosotros manejamos a nuestros pacientes diarreicos con lo que es la terapia de rehidratación oral, la cual aún en casos graves de diarrea tiene muy buenos resultados y evita hospitalizaciones en el paciente. Muy bien, ¿cuáles son los factores predisponentes de las enfermedades diarreicas agudas? Pues como ya sabemos, los menores de 5 años son nuestros niños más predispuestos a padecer este tipo de enfermedades. El hacinamiento, la desnutrición, las condiciones higiénico-sanitarias deficientes con las que vive nuestra población, la ingesta de alimentos contaminados, los cambios estacionales, el uso inadecuado de medicamentos y sobre todo la ausencia de lactancia materna, como ya comentábamos, es un factor predisponente para el padecimiento de enfermedades diarreicas agudas. Muy bien, ¿cuáles son los mecanismos fisiopatológicos por los cuales se produce la diarrea? No me voy a detener mucho en esto porque realmente sabemos que son 3 básicos, lo que es el mecanismo osmótico,
el mecanismo enterotóxico y el mecanismo enteroinvasivo. Aquí lo importante en esta diapositiva es recalcar que el rotavirus, que es una de las principales causas de enfermedades diarreicas en nuestro país, tiene un cuadro clínico autolimitado, que las vellosidades se reparan en un lapso de 24 a 72 horas y por lo tanto no es necesario que la mayoría de nuestros niños que acuden con una infección viral reciban tratamiento para una enfermedad que se va a autolimitar y a reparar por sí sola. Muy bien, aquí en esta diapositiva les puse un cuadro comparativo de las características de las diarreas no inflamatorias contra las diarreas inflamatorias. Vemos cuáles son los gérmenes comunes de las diarreas no inflamatorias y vemos entre ellas pues los virus que comentábamos ahorita, el rotavirus, el adenovirus, que son las principales causas de diarrea en nuestros niños. Y vemos que estas enfermedades se caracterizan por heces acuosas, por tener o no leucocitos en las heces, por fiebre y por vómito. Esto es muy importante porque nos hemos encontrado todavía compañeros de sector salud, personal de salud, enfermeras, médicos, que ven a un paciente que tiene fiebre o que presenta vómitos o lo ven deshidratado, inmediatamente piensan que es un proceso bacteriano o un proceso parasitario. Entonces, yo los invito a que pensemos nuevamente que la principal causa son los virus, que los virus, así como vemos en la diapositiva, también pueden tener fiebre, pueden tener dolor, pueden tener alteración en el estado general y que no necesariamente tenemos que darle al paciente la gran forma innecesaria. Ahora sí, ¿cuál sería el abordaje del paciente con enfermedad diarreica aguda? Muy bien. La sugerencia del programa de infancia es que tenemos que realizar el modelo de atención integrada en todo paciente pediátrico, el cual consta de 9 componentes que ya se ha manejado con algunos médicos del personal de Secretaría de Salud, entre los cuales el primero de ellos es la atención del motivo de consulta, la vigilancia de la nutrición, vigilancia de la vacunación, la realización de evaluación de desarrollo infantil y estimulación temprana, la prevención y diagnóstico de defectos al nacimiento, la detección oportuna de cáncer, la prevención de accidentes en el hogar, la capacitación a la madre en enfermedades prevalentes y la atención a la salud de la mamá. Entonces, cuando tenemos un paciente que llega al consultorio con una enfermedad diarreica aguda, lo primero que vamos a hacer es atender la consulta completa. Identificación de los factores de mal pronóstico, evaluación clínica del paciente, tratamiento adecuado y la capacitación a la mamá. Posteriormente, tendríamos que realizar todo el resto de los componentes del modelo de la atención integrada. ¿Y cuáles son los factores de mal pronóstico que debemos de recordar? Bueno, pues en el menor de 5 años debemos investigar siempre si hay infecciones persistentes por idas, dificultad para regresar a la consulta, madre analfabeta o menor de 17 años, niño muerto en la familia, menor de 5 años, peso bajo al nacer, desnutrición y menor de 2 meses. Si el paciente es menor de 2 meses de edad, además de investigar los factores ya mencionados, tenemos que investigar los factores de mal pronóstico del menor de 2 meses de edad, que son básicamente los factores perinatales relacionados con el nacimiento. Después de que identificamos los factores de mal pronóstico, es necesario evaluar y clasificar a nuestro paciente. Entonces aquí necesitamos observar, si no hay datos de deshidratación, el paciente tiene una gastroenteritis sin deshidratación y se le tiene que administrar un plan A de tratamiento. Si el paciente tiene más de 2 signos de deshidratación, es un paciente que se clasifica con un paciente como una gastroenteritis con deshidratación y se tiene que administrar un plan B de tratamiento. Si el paciente presenta ya datos de compromiso hemodinámico, entonces es un paciente que se clasifica como una gastroenteritis con choque y se tiene que administrar un plan C de tratamiento. El plan A, recordando el plan A de tratamiento, pues es el ABC de las diarreas, es el manejo en casa,
es un plan preventivo, porque decimos que es para un paciente que no tiene signos de deshidratación, y consta del ABC, que se refieren a la alimentación saludable, la B, bebidas, y la C, la capacitación y consulta oportuna. Dentro de la alimentación es importante recordar que en el lactante sería ofrecer leche más frecuente. Si le damos cada 3 horas, pues decirle a la mamá que le dé cada 2, si le da cada 4, pues que le dé cada 3. En caso de un niño mayor de 6 meses, pues hay que recomendarle los alimentos que ya conocemos, como el arroz, líquidos claros, la zanahoria, la papa. Dentro de las bebidas, lo que tenemos que recomendar principalmente pues es la bebida suero oral, recordando que en el menor de 1 año hay que administrar 75 mililitros posterior a cada evacuación o vómito, y en el niño mayor de 1 año administrar 150 mililitros posterior a cada evacuación o vómito, así como darle a libre demanda los líquidos que el niño esté requiriendo. Es importante recordarle a la mamá que tiene que utilizar un suero aprobado por la Organización Mundial de la Salud, como es el que tenemos en los centros de salud. Hay muchas marcas comerciales que tienen un contenido diferente de glucosa y que por lo mismo no nos ayudan con lo que es el equilibrio osmótico y el control de la diarrea. Y la C dijimos que se refería a la capacitación y consulta oportuna. ¿En qué vamos a capacitar? Pues vamos a capacitar a la mamá en el reconocimiento de signos de alarma al paciente. ¿Y cuáles son los signos de alarma? Pues los que ya sabemos: sed intensa, vómitos frecuentes, poca ingesta de líquidos o alimentos, más de 3 evacuaciones en 1 hora, evacuaciones con sangre y fiebre persistente. Entonces la mamá tiene que irse muy adiestrada en el reconocimiento de estos signos de alarma para que en caso de que se presente alguno de ellos, el paciente acuda a consulta en ese momento. Y hay que capacitar también en signos de deshidratación, que son los que ya conocemos. Muy bien, en esta diapositiva estoy comparando lo que son los dos sueros actualmente utilizados en el sector salud, que es el suero de osmolaridad estándar, pero a partir del 2003 la Organización Mundial de la Salud y la UNICEF ya recomendaban el suero de baja osmolaridad. ¿Y esto para qué? Pues la terapia de rehidratación oral tiene muchas ventajas. Es importante que se utilicen en forma adecuada, puede ser utilizada en cualquier medio, en cualquier edad, lo puede administrar la mamá. Si nosotros como médicos la capacitamos adecuadamente, el niño no tendría por qué estar deshidratado. Y hay que recordar que un niño con diarrea muere por la deshidratación, no muere por la bacteria. Entonces es bien importante que sepamos corregir esta cuestión. Un niño con terapia de hidratación oral tiene un tiempo mínimo de enfermedad, se recupera más rápido, son niños que se disminuye su estancia hospitalaria y se les puede introducir rápidamente alimentos. Muy bien, eso es en cuanto al plan A. El plan B de hidratación, pues es el plan que ya conocemos. Es 100 mililitros por kilogramo de peso dividido en 8 tomas. Se administra en un paciente, dijimos que tenía más de 2 signos de deshidratación. Se administra en el centro de salud o en el hospital, pero no necesariamente tiene que hospitalizarse el paciente para esto. Nada más necesitamos tener al paciente en observación. El paciente tiene que ser revalorado cada 30 minutos y en caso de no conocer el peso del paciente, pues aquí en la diapositiva estamos proporcionándoles la cantidad de mililitros adecuada para que le puedan administrar el plan B de hidratación. Si el paciente mejora con un plan B de hidratación, se pasa a un plan A, que es atención en el hogar. El plan C de hidratación es un plan que, como comentábamos, se tiene que administrar al paciente en hospital. Es un paciente que está en estado de shock. Es un plan que se administra intravenoso y se administran de 50 a 60 mililitros durante la primera hora.
de 25 mililitros durante la segunda hora y 25 mililitros durante la tercera hora. Se pueden manejar cargas de 20 mililitros por kilogramo de peso en cuanto el paciente llegue para compensar o sustituir el volumen faltante circulatorio. Los criterios para el seguimiento de estos pacientes: cuando hay un paciente con plan A y plan B sin factores de mal pronóstico, este paciente se puede revalorar en 72 horas. Cuando el paciente que se le administró un plan A o un plan B tiene factores de mal pronóstico que ya mencionamos, este paciente por norma tenemos que citarlo en 24 horas. Y cuando el paciente tiene un plan C o un plan B con factores de mal pronóstico también, deberíamos de valorar el ingreso a hospital. Y en resumen, el tratamiento nutricional de las diarreas consiste en, primero, no suspender lo que es la lactancia al seno materno, reponer los líquidos perdidos en las evacuaciones, rehidratar oportunamente al paciente, prefiriendo lo que ya comentábamos, bebida suero oral de baja osmolaridad y no fórmulas comerciales. Se sugiere dar al niño, aparte de la reposición, tanto líquido como pueda tomar, evitando los líquidos dulces, los néctares, alimentos muy endulzados. Y es importante que estos líquidos sean ofrecidos al paciente a cucharaditas o a tragos pequeños. Hay que continuar con la alimentación apropiada para la edad. El uso de fórmula especial, que esto es muy importante, no está justificado en un paciente con diarrea, a excepción de que el paciente presente datos clínicos de intolerancia a la lactosa. Eso es algo importante porque todavía vemos en la práctica médicos que indican a la mamá que se rebaje la leche o que se le cambie o que se le suspenda. Y como otro punto del resumen, la dilución de cualquier tipo de leche no está justificado. Y el punto más importante y el último, no administrar medicación innecesaria. Entonces, los invito a utilizar los antimicrobianos en la forma adecuada, solo cuando sean necesarios, no antieméticos y no antidiarreicos en el paciente pediátrico. Muchas gracias.